Muy bien, amados hermanos, pues bueno, vamos a tratar el día de hoy un tema relacionado con esta serie acerca de la Biblia, de la palabra de Dios, y sin embargo, como hay otras supuestas revelaciones divinas que en realidad son falsas revelaciones, que representan un ataque directamente a la palabra de Dios al tratar de desacreditarla, al tratar de componerla, ¿verdad? Y bueno, pues eso sabemos que no es así. Quisiera empezar con el texto base de Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, pues el objetivo del día de hoy es exponer a las sectas que están buscando contradecir la Biblia, que tratan de agregar afirmaciones o revelaciones extra bíblicas, afirmaciones que van más allá y que lo que hacen es pervertir la sana enseñanza, traen doctrinas erróneas, ¿no? Tratan de compararse con la escritura, demostrando que la suficiencia de la escritura y la infalibilidad de la palabra de Dios no es correcta. Entonces, estas sectas pues van a representar en sus escritos verdaderos ataques, como mencionaba, a la Biblia, ya que mencionan que no es suficiente la Biblia, se requiere algo más, ¿no? Y que incluso hay que corregir a la misma Biblia a través de sus enseñanzas correctas. Cuando la misma palabra de Dios dice que la palabra de Dios sirve para corregir las enseñanzas ajenas. Entonces, cualquier ataque que es un intento de añadir o de modificar el mensaje original de la palabra de Dios, es un ataque directo a la palabra de Dios, a la suficiencia de las escrituras. Y bueno, vamos a ver cómo la palabra de Dios es el fundamento de la revelación de Dios y está completa. La obra de Jesucristo está completa, cerrada a través del canon bíblico, y pues vamos a ir viendo aquí como referencia un, unos principios doctrinales que a lo largo del tiempo la Iglesia de Cristo pues ha aceptado. Estamos viendo las cinco solas de la Reforma, por ejemplo. Durante la Reforma surgieron ese resumen doctrinal por ahí del siglo XVI. Y bueno, pues definen las doctrinas fundamentales de los protestantes o del protestantismo, ¿no? Las cinco solas fueron fundamentales para Martín Lutero, por ejemplo, para Juan Calvino, para Ulrico Zwinglio también, y ellos enfatizaron prácticamente en la centralidad de las escrituras y también en Cristo, en su obra redentora, como las bases únicas y suficientes de la fe cristiana. Amén, hermanos. Entonces, estas van a demostrar, van a afirmar esa autoridad real, la suficiencia de las escrituras y así como la misma naturaleza de salvación de Cristo. Y bueno, pues vamos a tratar de verlas. Sola gratia, sola fide, solus Christus, soli Deo gloria, sola escritura. Vamos a tratar de verlas rápidamente, pero es importante que lo tengamos como referencia. La primera tiene respaldo escritural todas estas afirmaciones. Es un resumen, como mencionaba, de la doctrina básica o fundamental de nuestra iglesia. Y recordemos, ¿verdad?, el texto que acabamos de leer hace un momento, 2 de Timoteo 3, 16, 17, que dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, sola escritura. Va a significar que la Biblia es la única autoridad infalible
y suficiente, infalible y suficiente, ¿verdad? Para la fe y para la práctica cristiana. Entonces, toda doctrina y enseñanza y tradición deben de ser juzgadas y subordinadas, juzgadas y subordinadas a la palabra de Dios. Nada está por encima de la palabra de Dios. La segunda sola, sola fide, solo por la fe, dice Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Entonces, el cristiano es justificado solo por la fe, ¿verdad? Amén. No por las obras. Es decir, el pecador es declarado justo ante Dios únicamente por confiar en la obra redentora de Jesucristo. Y yo lo veo que es más grande hacer un bien. Yo creo que todos nosotros hemos hecho bien en muchas ocasiones, ¿no? ¿Qué es más grande, hacer bien o confiar en Cristo, ¿no? Confiar en Cristo es entregarle tu vida a Cristo, es creer en todo lo que Él dijo en su obra redentora y a través de esa confianza te vuelves a Él. Es mucho más grande, ¿verdad?, que una obra que no es suficiente para la salvación, ya que hemos pecado tanto, ¿verdad? Si pusiéramos en una balanza las obras buenas, las obras malas que hemos hecho, incluso a nivel pensamiento, pues acabaríamos perdiendo, ¿verdad? Como es en la realidad, nuestras obras no nos alcanzan. Nadie es tan bueno como para, por sus propias obras, llegar, ganarse el cielo. Necesitamos de la gracia de Cristo, necesitamos de la gracia de Dios, de la obra redentora de Cristo. La siguiente, ¿verdad? Sola gratia, solo por gracia, dice Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, está afirmando este versículo que la salvación es un regalo gratuito de Dios, su gracia, ¿verdad? Inmerecida a través de esa gracia soberana, pero no por mérito humano. La gracia divina es la causa, ¿verdad? La causa suficiente, la causa eficiente de nuestra salvación desde el inicio hasta el fin. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, cada cosa que somos y tenemos es por la gracia de Dios que nos ha dado todo lo que somos y tenemos, ¿no? De principio a fin, la sola gracia es suficiente para la salvación. También solo Cristo, primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, el único mediador, no hay persona, no hay líder religioso, sino el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo, ¿no? Su obra en la cruz es suficiente para nuestra salvación. Amén, hermanos. Y no necesitamos otros mediadores, otros intercesores o sacerdotes u otra cosa, ¿verdad? Solamente Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Por último, soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, este versículo nos está enseñando que toda la gloria en la salvación y en la vida cristiana pertenece solamente a Dios. A Él le pertenece, ¿verdad? La gracia, la fe, la redención, toda la obra del creyente en su regeneración provienen de Él y apuntan a Él y son para su gloria. Amén, hermanos. Estas son, bueno, pues vamos ahora a enfocar justamente cómo las sectas se van a separar de esas doctrinas fundamentales. Vamos a ver 10 características claves presentes en las sectas. Estas buscan, las sectas, a lo mejor no van a abarcar las 10, ¿verdad? Pero alguna de ellas
toman como forma, ¿verdad?, para tergiversar la escritura, para cambiar la deidad de Cristo, para darle ese aspecto de autoridad al hombre, básicamente van a utilizar las sectas. Entonces, no necesariamente tienen que cumplir con estas 10 características de la secta, sino alguna de ellas, ¿no? Alguna de ellas van a tener. Entonces, estas van a ayudarnos a identificar si estamos en una secta y cuáles son las sectas a las que debemos de tener cuidados o esas iglesias falsas, que lo que están haciendo es apartarnos del evangelio bíblico. Entonces, suelen incluir enseñanzas o prácticas que contradicen la palabra de Dios, que contradicen, ¿verdad?, las doctrinas fundamentales de salvación por gracia, mediante la fe en Cristo, y que está revelada en la Biblia, en la Escritura. Entonces, van a añadir requisitos, tanto humanos como en textos, ¿verdad? Incluso esos textos adicionales a las Escrituras para la salvación. Vamos a ver cuáles son de las iglesias que conocemos estas sectas. Y bueno, empecemos con la primera característica de las sectas, una autoridad extra bíblica. Las sectas, van a sostener que además de la Biblia hay otras fuentes de revelación divina y de autoridad divina. Le llaman libros inspirados, ¿no? También son adicionales, todos textos son adicionales a la Biblia y sus líderes hablan en nombre de Dios, ¿no? Entonces añaden autoridad al hombre, añaden autoridad humana. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en la iglesia tradicional, en el catolicismo, ¿verdad? El Papa es la máxima autoridad en esa iglesia, por ejemplo, ¿no? O en el Islam, los imanes chiitas, ellos también, ¿verdad? Tienen toda la autoridad ellos, ¿no? Entonces, le dan esa autoridad humana al hombre sobre todo el grupo, ¿no? Entonces viene a ser como una especie de autoridad equiparable, pues con la de Dios, ¿no? Entonces van a pervertir en sus interpretaciones la ley que está escrita en la Escritura, van a competir y quieren hasta hacer menos las Escrituras, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 1:8-9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos hablado, sea anatema. ¿Qué es anatema? Maldición, condenación, ¿no? Entonces, solamente hay un solo evangelio de salvación, pero si otra iglesia añade nuevos textos que son necesarios para la salvación, sea anatema. Eso dice la palabra de Dios, ¿no? Apocalipsis 22:18-19. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Condenación, ¿verdad? Maldición. Entonces, pues todo eso está contradiciendo la sola escritura que hablábamos, ¿no? De las 5 solas, ya que esta sola pues va a establecer que la escritura es la única y suficiente autoridad para la fe y para la práctica cristiana. Es la única autoridad, ninguna otra. Sin embargo, pues las sectas se niegan, ¿verdad?, a definir como la única autoridad a la Biblia, le dan autoridad a los hombres, por ejemplo, hablando de la Iglesia Católica, por ejemplo, es una secta, la Iglesia Católica. Hablan de la infalibilidad del Papa, por ejemplo, él en su posición ex cátedra, es decir, desde su posición en asiento, él sigue siendo literalmente, ¿verdad?, aquel que tiene toda la autoridad en asuntos de fe, en asuntos de moral, ¿no? Él puede decir lo que es correcto, ¿verdad? Y lo que es eso, su posición es suprema a todos los cristianos. Entonces, se usa, ¿verdad? Es un ataque directo, es un ataque directamente a la autoridad de la Biblia, es un ataque directo a la autoridad de Cristo, ¿verdad? Como Dios. Entonces, se considera que lo que afirma el Papa es libre de error. Imagínense.
Es un ataque, una afrenta completa. No solamente la Iglesia Católica, que ve tanto la tradición como los decretos, como las encíclicas papales como autoridad, junto con la Biblia, ¿verdad? Junto con la Biblia. Entonces también vemos a los mormones, como estamos viendo aquí en las imágenes, ellos tienen 3 libros adicionales. El libro de Mormón, el libro de la Perla de Gran Precio y Doctrinas y Convenios, ¿no? Estos libros son igual, tienen el mismo peso que la misma Biblia y ellos lo llevan, ¿verdad? Le adicionan. Y hay contradicciones con la palabra de Dios. Los testigos de Jehová tienen ellos solamente tienen la única Biblia correcta, ¿no? Ellos son los que llevan la traducción del Nuevo Mundo y de acuerdo con ellos es la única versión confiable de la Biblia, ¿no? Obviamente están pervirtiendo, están cambiando todas las doctrinas, por ejemplo, de la deidad de Cristo, de la Trinidad y muchas que valdría la pena hacer un análisis secta por secta de todas sus desviaciones y tratar más a fondo acerca de las sectas, ¿verdad? No se diga, por ejemplo, sus revistas de la Atalaya de Despertar. Esas revistas también tienen ese respaldo, ¿verdad? En que son como guías autoritativas para ellos. Entonces, bueno, aquí viene un aspecto fuerte como conclusión. Si vemos que esa iglesia tiene textos adicionales para la salvación, estamos hablando de una secta. Por ejemplo, los adventistas del séptimo día, los escritos de Elena White también se consideran como vienen de una profeta, una mujer profeta de Dios, y tiene el mismo nivel, ¿verdad?, de autoridad en lo que ella maneja. Entonces son libros adicionales, estamos hablando de las sectas, ¿no? Si hay un libro adicional, hay una secta. Una pregunta, hermano. Nosotros en nuestra iglesia, aparte de la Biblia, ¿qué otro libro llevamos? ¿Pueden mencionar alguno? Ninguno. Sola escritura, ¿no? Entonces, cualquier otra iglesia, testigos de Jehová, ¿verdad? Ya vimos, Atalaya, El Despertar, su propia Biblia, con sus propios manejos, son ataques directos, ¿verdad? La iglesia católica, las encíclicas papales, por ejemplo, ¿no? O los adventistas con los escritos de Elena White. Tienen nuevas revelaciones. No se digan otras iglesias que ya veremos más adelante, como el Islam, ¿verdad? Todas estas sectas, estas supuestas religiones, tienen textos adicionales a la Biblia. El segundo, salvación por obras o requisitos humanos. Entonces aquí le están yendo en contra de la sola fe en Cristo, ¿verdad? Dicen que se requiere cumplir con rituales, cumplir con tradiciones, cumplir con buenas obras, con leyes específicas que ellos están dando. Tenemos que hacer méritos personales, incluso hacer presencia en la organización para ser salvos, ¿no? Los mormones, bueno, todas las iglesias dicen, solamente es el único barco. Recuerdo haber hablado con unos testigos de Jehová que hablaban, por ejemplo, acerca del arca de Noé. Decían que su iglesia es como el arca de Noé. Solamente se salvaban los que estaban en el arca de Noé. Solamente se salvan los que están en su iglesia. Todos los demás están perdidos, ¿no? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice en Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O en Gálatas 2:16, el hombre no es justificado por las obras de la ley, amén, sino por la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo es grande, ¿verdad? Nos impulsa por amor a la acción, pero es una respuesta de la salvación, no es una condición para la salvación, ¿no? Así es de que, pues, bueno, estamos viendo aquí, por ejemplo, en la Iglesia Católica Romana, la necesidad de los sacramentos, ¿no? Como el bautismo, el matrimonio, los santos óleos, la comunión, todo eso son acciones que tienes que hacer
para ser salvo. Tienes que hacer buenas obras para alcanzar la salvación. O los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová añaden, ¿verdad? Obras. Vamos a ver. Ellos enseñan que la salvación se gana mediante obras y la lealtad a su organización. Si tú no haces, si tú, por ejemplo, no vas como precursor a tratar de alcanzar a la gente tocando puertas, ni esperes ser salvo, ¿no? Y hablan de los 144,000 que van a tener solamente el grado, ¿verdad? De estar así como que el grado de salvación completa, total. Y los demás, si se esfuerzan en la tierra, podrán gozar de relativa paz, ¿no? Entonces ellos añaden las obras a la salvación. O bien los adventistas del séptimo día dicen que es obligatorio, por ejemplo, cosas del Antiguo Testamento, como por ejemplo observaciones del sábado, como requisito de salvación, de ahí su nombre, ¿no? Adventistas del séptimo día. Claro que hay grupos menos radicales que ya también dicen que es así. Sin embargo, pues ya vimos, por ejemplo, lo de su profeta, ¿verdad? Que añaden otras cosas. El tercer punto, la función de Cristo, la vida de Cristo, una cristología errónea, están deformando, ¿verdad? Esta tergiversación acerca de su función. Vamos a ver en Juan capítulo 1, versículos 1 y 14, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y dice el 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, ¿no? Entonces aquí vemos claramente cómo el verbo era Dios y habitaba entre nosotros. ¿De quién estamos hablando? De Cristo, ¿verdad? Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿verdad? Otra vez la escritura nos dice, Cristo 100% Dios, 100% hombre. Primera de Juan 4:2-3, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo quien no lo confiesa, ¿verdad? Entonces vamos a ver que estas sectas niegan la divinidad completa de Jesucristo, su humanidad o su obra redentora perfecta y suficiente para nuestra salvación. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos dicen que Jesús es el arcángel Miguel, que fue la primera creación de Dios. Los mormones, ¿verdad? Consideran a Jesús como un ser creado también. También, ¿verdad? Que podemos ver ahí que es hermano de Lucifer, como lo vemos, y que todos podemos ser Dios. Entonces, esta afirmación pues es tremenda, ¿verdad? ¿Y qué va a contradecir? Pues solo Cristo, la sola de solo Cristo, ¿verdad? Afirma que solamente Cristo es verdadero Dios, verdadero hombre y que puede salvar, es el único que puede salvar, amén. Entonces, al distorsionar su deidad, van a negar la eficacia de Jesucristo en su obra redentora. No es eficaz, no es Dios, y como no es Dios, no nos puede salvar, amén. Sin embargo, sabemos que eso no es así. Otro, ¿verdad? La enseñanza de salvación exclusiva en su grupo y es elitista, ¿no? Si tú no eres parte de su grupo, olvídate. Estás en condenación. ¿Y qué dice Romanos 10:12-13? Porque no hay diferencia, porque el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? O Juan, ¿qué dice Cristo acerca de las profetisas, de tantas personas que han aparecido, ¿verdad? Nuevos Cristos, nuevos salvadores, como dice la Escritura. ¿Qué dice Cristo? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, ¿verdad? Es el único, Jesucristo. Entonces, sin embargo, ellos aseguran, las sectas aseguran que solo sus miembros tienen acceso a la salvación y tienen un conocimiento especial y tienen un dominio exclusivo de la verdad, ¿no? La verdad solamente les pertenece a ellos en sus libros, con sus autores humanos,
y con sus autoridades humanas, ellos son los únicos que tienen esa salvación y tienen esa verdad, más no Cristo, más no la Biblia, ¿no? Sino lo que ellos están indicando. Ojalá seamos cuidadosos porque hemos visto que algunos hermanos se han perdido de la fe, han sido engañados, ¿verdad? Por falsas enseñanzas, por falsas doctrinas y se van a otras sectas. Y sería muy triste, ¿verdad? Que realmente nos apartemos de lo que es nuestra convicción, ¿no? Como cristianos. Parece que nos queda claro, sin embargo, no es así muchas veces. Hemos visto algunos hermanos pues apartarse, ¿no? De la fe correcta. Vamos a ver, por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos enseñan que solo son 144,000 los ungidos que van a ir al cielo. Y como mencionaba, los demás pueden tener vida en la tierra si son fieles a tu organización. Amén. En los mormones hay diferentes grados de gloria. Está el reino celestial, celestial, y entonces, pues los que logran, ¿verdad?, alcanzar esa exaltación, ese grado de divinidad, solamente son para los mormones fieles, los demás en el reino celestial. Hemos de decir que muchos de estos grupos niegan las doctrinas fundamentales de la Biblia, como es la doctrina del infierno, ¿no? Para ellos no hay infierno. Entonces, pues qué padres están en esas iglesias en donde no hay condenación, ¿no? Tú puedes estar en un reino celestial, de acuerdo a los mormones, y vivir, ¿verdad? Con relativa paz en la tierra. O bien una iglesia, ¿verdad? De Centroamérica, que también se ha extendido a todo el mundo, de la Iglesia de la Ciencia Cristiana, que empezó en Estados Unidos, ellos van a enseñar, perdón, empezó en Estados Unidos, enseñan que solo su conocimiento metafísico puede liberarse del pecado, de la enfermedad, ¿no? O sea, a través de esa mujer que lo revela todo. Entonces van a estar dando estas sectas indicaciones que solamente su grupo con sus escritos, con sus líderes, son los que conocen la salvación, ¿no? Los únicos medios de salvación. No Cristo, no la Escritura, no el Espíritu Santo, sino su grupo, sus autores humanos, sus textos, ¿no? Y ellos tienen el control absoluto, exclusivo para su grupo, ¿no? ¿Y qué dice Hechos 4:12? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Primera de Corintios 1:12-13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Verdad? No es así. Entonces, realmente, como menciono, ellos buscan afirmar que son la única iglesia verdadera, la única organización verdadera de Dios, y que fuera de su grupo no hay salvación. Entonces, y ellos, al ser un grupo cerrado, tienen la autoridad y son los únicos que pueden interpretar correctamente la Biblia, ¿verdad? Y que solamente ellos se pueden ajustar a sus enseñanzas y lo manejan a través de sus libros oficiales, lo que va a contravenir, ¿verdad? La idea de las solas, en donde vemos que cada creyente tiene acceso directo a la verdad a través de las escrituras y por medio del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Entonces ellos controlan, como vamos a ver, ¿verdad? En los testigos de Jehová, que solamente su organización es el único canal de comunicación con Dios. Ellos afirman ser el esclavo fiel y discreto. Son el esclavo fiel y discreto aprobado por Cristo. O los mormones aseguran que es la única iglesia verdaderamente restaurada. Las demás son falsas, ¿no? De hecho, por ejemplo, los testigos de Jehová a las otras iglesias le llaman la cristiandad, en un tono peyorativo, la cristiandad. Realmente ellos son la única iglesia, el único siervo fiel y discreto, ¿verdad? Aprobado por Dios. O la cienciología,
Ellos tienen un control estricto, ¿verdad?, de la información y exigen lealtad total a sus miembros. No te puedes salir de ahí si no te sesgan, igual que en la iglesia de los testigos de Jehová. Aquel que se sale es señalado públicamente, es aislado por el grupo, incluso por su familia. Algo terrible que hace la secta de los testigos de Jehová. Entonces, esto va a contradecir solo Cristo, ¿verdad? La sola que, en donde realmente la salvación no es una organización, la organización no es un grupo lo que te va a salvar, sino realmente solo Cristo, ¿no? Solo la fe, y no esa organización, no esos lugares. Hay mucha manipulación, hay mucho control, ¿verdad? Psicológico que ellos están haciendo. Vamos a ver lo que dice Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas. O bien Gálatas 5:1. Estad, pues, firmes en libertad, en la libertad con la que Cristo os hizo libres, libres del pecado, ¿no? Libres del miedo, libres de la condenación. Entonces ellos van a utilizar tácticas de miedo, de culpa, de manipulación, y eso lo hacen como un medio para obtener la lealtad de sus miembros y evitar así con este miedo, con este terror, con este control que abandonen su organización. Los llenan de terror, de pánico, ¿no? Y si no, los aíslan. Entonces vamos a ver, por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos practican la expulsión y el aislamiento social de los miembros disidentes. Cuidado y contradigas al cuerpo gobernante, a los 12 miembros del cuerpo gobernante, ¿no? A que contradigas tú, que cuestiones sus enseñanzas doctrinales, porque entonces hay disciplina para ti, ¿no? Solamente lo que ellos dicen es autoritativo. Entonces, y con su Biblia manipulada, imagínense, están controlando completamente la información, son un grupo aislado, no pueden hablar con nadie. ¿Qué dice la misma palabra de Dios? Escudriñar todo y retener lo bueno, ¿no? Nosotros tenemos que estar abiertos a escudriñar todo y a retener lo bueno, ¿verdad? Siempre mencionando, ¿verdad? Que lo que nos va a dar esa lupa que nos va a permitir ver la verdad, es la palabra de Dios, y contrastemos todas las filosofías humanas, todas las afirmaciones doctrinales de otras sectas con la palabra de Dios. Y ahí vamos a poder tener ese discernimiento para ver lo que es error o una luz que está opacando la verdadera luz, ¿no? Que en realidad nos llevan pues a las tinieblas. Entonces ahí vemos que hay falsos maestros que realmente están motivados por sus propios intereses, más que por cumplir con la voluntad de Dios, ¿no? Más que por respaldar las acciones de acuerdo a la Biblia. Entonces, estamos viendo que estas sectas están negando la libertad que Cristo nos da, la libertad cristiana, libres del pecado, libres del error, ¿verdad? Y no a poner en líderes humanos la confianza, sino en Cristo, ¿no? Eh, los líderes humanos realmente no son esa guía espiritual, ¿verdad? Infalible, como menciona la palabra, como menciona la Iglesia Católica. Todos los seres humanos somos falibles, son falibles, ¿verdad? No podemos confiar plenamente, ¿verdad?, en que todo lo que se diga sea infalible, sino solamente su palabra. Entonces, a través del Espíritu Santo podemos tener ese discernimiento que nos da su palabra. Otras características son profecías falsas y mucho del manejo escatológico también, ¿verdad?, está pervertido. Vamos a ver que ellos tienen nuevas revelaciones en donde diferentes sectas hacen afirmaciones y si hay algún error, lo corrigen con nuevas revelaciones más adelante, en un ciclo sin fin. ¿Sí ven? Algo interesante, ¿no? O sea,
Se hacen afirmaciones proféticas, pero si hay error, una nueva revelación va a decir que hubo un error. Y vamos a verlo. Por ejemplo, vemos lo que dice Deuteronomio 12:22. Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Eso dice la palabra de Dios, ¿no? O Hebreos 1:2. Dios en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Judas 1:3. Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Cuántas veces, hermanos? Una vez. Amén. Una vez. Entonces, las sectas pues van a asegurar que Dios continúa revelando verdades doctrinales, ¿no? A través de sus profetas y de sus líderes, de sus profetas modernos y que están dando revelaciones adicionales, ¿no? Sin embargo, pues vamos a ver cómo se han equivocado. Por ejemplo, los testigos de Jehová, ellos han tenido innumerables veces de predicciones fallidas, por ejemplo, del fin del mundo. Ellos mismos decían, no, pues es que ha cambiado tanto. Cuando platicaba yo con ellos, decían, no, pues la verdad es que ha habido tantos cambios. Bueno, entonces no has leído la palabra de Dios, no has leído Deuteronomio 18:22, ¿no? Ellos dijeron que venía el fin del mundo en el 1914, en la Primera Guerra Mundial, en 1925, en 1975. Y entonces, pues como ellos son el único medio de contacto directo con Dios, pues ellos saben, ¿no? Pero una y otra vez han fallado. Hermanos, cuando nos toque hablar con alguien de estas sectas, tenemos ya argumentos, tenemos ya esa guía, ¿verdad? Ese discernimiento. Empezando, si crees en la escritura, ¿por qué le añades, no? Cuando hay mismos versículos que dicen lo contrario. Entonces, esto va a contradecir la sola escritura, ¿no? O sea, están diciendo que la revelación no es completa, no es suficiente, no es final, sino que le falta y va en contra de la suficiencia de la escritura. Los mormones consideran que sus profetas, como José Smith, ¿verdad? Que le reveló el ángel Moroni todos los libros de la ley y que le habló de una de las 12 tribus de Israel que se perdió y que llegó a América del Norte y en donde ellos son los únicos que tienen realmente la revelación como iglesia verdadera, ¿no? Es una iglesia inventada por José Smith, un hombre que realmente ha llevado tantas cosas. O bien los adventistas del séptimo día, como mencionaba, hablan acerca de los escritos de Elena White como inspirados y autoritativos, ¿no? A la par de la Biblia, porque a la Biblia le faltó. Y entonces la profeta tiene que revelar y tiene que completar todas estas cosas. Número 8. Toman de interpretación privada, exclusiva para ellos, las escrituras, ¿no? Solamente ellos pueden entender y tener el conocimiento exclusivo de ellos de la sana enseñanza de la escritura. Vamos a ver lo que dice segunda de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, ¿no? Por ejemplo, los testigos de Jehová, con su Biblia del Nuevo Mundo, ellos en esta sociedad del Watchtower dicen que solamente ellos pueden interpretar correctamente la Biblia y su Biblia solamente ellos lo tienen, ¿eh? No es una Biblia que se comparta con nosotros. Va a haber diferencias doctrinales en versículos que han sido alterados deliberadamente o la cienciología, una tomadera de pelo tremenda, ¿no? Porque realmente son cursos y cursos y cursos los que te dan, tan huecos, tan vacíos y tan caros, que es una de las iglesias o sectas más ricas del mundo, ¿verdad? Dicen que Ron Howard, él sí tiene justamente la interpretación correcta, ¿verdad? Para vivir con plenitud. Entonces, todo eso va a negar la sola escritura. Hay revelaciones, hay escrituras, y solamente ellos tienen
la capacidad de entender directamente estas, ¿no? Otra, doctrinas inconsistentes caen en contradicción directa con la escritura, se ve la manipulación directamente de las doctrinas, y no se diga en particular de las doctrinas escatológicas, ¿no? De las doctrinas del fin de los tiempos. Vamos a ver Mateo 24:36, dice, pero el día, está hablando Jesucristo, pero el día del día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Sin embargo, vemos que los testigos de Jehová nuevamente, ¿verdad? Dijeron que se iba a acabar el mundo en 1914, en el 1925 y en el 75, y otras fechas posteriores, innumerables ocasiones. O los adventistas, ¿verdad? Realmente ahí fue un grave. Se ve que no es profeta de Dios justamente por lo siguiente. Ellos los consideran como realmente una profeta inspirada, con sus visiones, con sus sueños, con sus escritos. Sin embargo, muchas profecías que ella hizo no se cumplieron y cayeron en contradicciones. Por ejemplo, ella predijo el regreso de Cristo en su generación, lo cual se murió ella y no regresó Cristo. Entonces podemos ver ahí la manipulación, ¿verdad? Pero ¿qué dice Mateo 24:24 al respecto? Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, pero son falsos, ¿verdad? Entonces usan estas profecías y dan fechas particulares del fin del mundo para controlar a sus seguidores y para validar su autoridad, como si fuesen el único camino hacia Dios, ¿no? Entonces esto pues está en contradicho, ¿verdad? En contradicción con lo que es la sola escritura, solo Cristo, en donde el mismo Cristo, cuando le preguntan, oye, ¿cuándo ocurrirá el fin de los tiempos? Dice, pues solamente eso lo sabe mi Padre, ¿no? Él sabe el día y la hora. Sin embargo, estos profetas saben más que Jesucristo y por eso aciertan, ¿verdad? Y finalmente, énfasis más que nada en su líder, en su fundador, más que en Cristo. Vamos a ver lo que dice Colosenses 2:8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas según las tradiciones de los hombres. Aquí podemos ver, ¿verdad? Hablábamos de la infalibilidad del Papa, en donde realmente él es el único que puede dar a la par la verdad doctrinal acerca de la moral, de la ética. Realmente él tiene la revelación, ¿verdad? Y pues vemos que como esta afirmación ex cátedra, en donde él tiene esta infalibilidad, realmente lo va a colocar a ese nivel de Cristo, y lo cual es completamente falso, porque si nos damos cuenta, ha habido contradicciones, diferentes papas han caído en contradicción, ¿verdad? Y hoy por hoy incluso hay muchas manifestaciones que valdría la pena analizar justamente secta por secta las afirmaciones que han hecho cada uno de ellos. Por ejemplo, los testigos de Jehová, en su grupo de los 12, de sus miembros del cuerpo gobernante, que son 12, ellos son los únicos que tienen directamente la autoridad, ¿verdad?, ante toda su iglesia para decidir el camino que han de seguir doctrinalmente, para decidir realmente lo que ellos han recibido directamente de Dios, ¿no? Son los únicos. De hecho, están pensando que cuando ellos mueran, esos 12, ya no va a volver a haber cuerpo gobernante. Hasta ahí llegó el cuerpo gobernante. ¿Por qué? Porque han fallado muchas veces, ¿no? El día que tuve oportunidad de hablar con los testigos de Jehová, pues les enseñaba a uno de los miembros del presidente del cuerpo gobernante cómo iba a comprar vino para su esposa. Una caja de 12 buenos vinos para su esposa, ¿no? Pero sí, en sus videos para los niños le dicen, usan a un niñito llamado Caleb, dicen, Caleb, mira, no te compres el helado, junta dinero para que puedas apoyar a la causa de la iglesia, ¿no?
pero su presidente sí va y se compra 12 buenos vinos caros. Entonces, bueno, ahí vemos, como ellos me comentaron, pues que era de tropezadero ese líder y era del cuerpo gobernante. ¿Chismes? No, hermanos, hechos, ¿no? Entonces podemos ver que realmente los hombres somos falibles, que realmente ese cuerpo gobernante no tiene conexión directa con Dios y que ni el Papa, ¿verdad? Son falibles completamente. Los mormones, ¿verdad? También, igual que lo hacen los adventistas con Elena White, los mormones con José Smith, dicen que él fue profeta, que recibió la revelación del ángel Moroni, de ahí sale el libro de Mormón, en fin, y ellos tienen directamente comunicación con Dios, ¿verdad? Como Elena White, con todas sus visiones, sus sueños, sus escritos. Entonces podemos ver que realmente pues nada de esto es cierto. Eh, Realmente son manifestaciones de sectas lo que estamos viendo y pues tenemos que como cristianos, ¿verdad? Volver a las doctrinas fundamentales, como mencionaba, las 5 solas, ¿verdad? De la Reforma, que son bíblicas. Nosotros como protestantes no somos reformados al 100%. Iglesias, por ejemplo, los presbiterianos, ellos sí son reformados. Nosotros como cristianos bautistas no somos reformados al 100%, pero algunos aspectos como las 5 solas sí son bíblicas y nos sirven, ¿verdad?, para poder discernir cuando una iglesia es verdadera o cuando nosotros estamos en una secta o no. Y pues vamos a recordar, ¿verdad?, estas 5 solas que son la clave para discernir cuando realmente una iglesia es de Cristo, cuando realmente la fe que se tiene es escritural, cuando realmente nosotros podemos contrastar, podemos comprobar si hay falsos profetas, si hay doctrinas engañosas. Como mencionábamos, todas estas sectas se están compartiendo libros adicionales a la Biblia, ¿no? Todas estas sectas tienen líderes que están directamente hablando por Dios. Y realmente, pues esto son comparaciones que nos van a ayudar, ¿verdad?, a identificar cuál es la iglesia verdadera, la importancia de seguir leyendo, o sea, justamente por eso seamos bereanos, ¿no? Comprobemos si realmente las cosas son así. Comprobemos leyendo las escrituras si las cosas son así. Debemos de permanecer firmes, hermanos, porque como mencionaba, ha habido otros hermanos, ya no sabía yo si decirle hermanos, que se han apartado de nuestra iglesia para irse con los testigos de Jehová, para irse con los adventistas del séptimo día, y pues erramos, ¿verdad? Porque nos falta conocimiento como iglesia. Y pues aquí realmente vemos las características, 10 características de una secta, contrapuestas contra las 5 solas de la Reforma, que son doctrinas fundamentales de nosotros como cristianos. Amén, hermanos. Pues muy bien, vamos a terminar con una oración.